Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde. Hoy continuamos con este segundo video de esta serie que empezamos acerca de los diferentes estados a los que puede llegar la mente. Y en el primer video, te invito a verlo, ¿verdad? Si no lo has visto, hablamos, ¿verdad?, acerca de cuáles son cada uno de esos estados. Solamente lo detallamos. Pero hoy vamos a hablar en este segundo video acerca de uno de esos estados mentales. Antes de comenzar, quiero aclarar que en el primer video, aunque hablamos solamente detallamos cuáles son cada uno de los estados mentales, hicimos solamente referencia al primer estado mental, porque ya tenemos un video relacionado con ese primer estado mental. Entonces, en este segundo video vamos a hablar acerca de este segundo estado al que puede llegar la mente, y es la mente carnal. Vamos a ver primeramente qué es la mente. En sentido general y en una definición así muy simple, vamos a decir que la mente es el órgano del pensamiento, es el conjunto de capacidades intelectuales de una persona. Entonces, cuando hablamos de una mente carnal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que una mente carnal es aquella que piensa en los deseos de la carne. Es aquella que piensa en el placer o la satisfacción, en el disfrute personal. Una persona con una mente carnal, su vida está inclinada a la concupiscencia, a complacer su naturaleza pecaminosa. Está inclinada, ¿verdad?, a poner las cosas de Dios a un lado para satisfacer las de la carne y los deseos contaminados de la carne. Está una mente carnal, deja la voluntad y los deseos de Dios a un lado para poder satisfacer sus propios deseos, porque estos deseos de la carne van totalmente contrario a lo que son los deseos de Dios. Para poder tener una mente así, pues hay que renunciar a hacer los deseos de Dios para poder hacer los deseos de la propia persona o de la carne. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de la carne? La palabra de Dios claramente nos dice que la carne no puede agradar a Dios, no hay manera en que lo pueda hacer. Entonces, el propósito de la carne es enemistad contra Dios, porque la carne no se puede sujetar, no se sujeta, mejor dicho, a la ley de Dios, no lo hace, pero aunque quisiera, tampoco puede hacerlo. Y vamos aquí a introducir una definición de la palabra carne para que podamos entender en el sentido espiritual a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de carne en el sentido espiritual. Primeramente, si decimos en el sentido físico, la carne es el cuerpo, ¿verdad?, lo exterior del ser humano. Pero cuando hablamos en el sentido ya moral, la carne significa la oposición a Dios. Carne designa al que quiere obrar su salvación solo, por sí mismo, sin Dios. Aunque hable mucho de él, es decir, habla mucho de Dios, pero como quiera, quiere obrar por sí mismo la salvación, quiere obrar por sí mismo lo que solo Dios puede hacer. Es toda actuación del hombre con la cual éste cree poder salvarse definitivamente a sí mismo y sin Dios. La carne también actúa según sus propios instintos y no busca a Dios. La carne es la que cede a los deseos carnales, a las pasiones y a los afectos pecaminosos, sean físicos o sean morales. Entonces, cuando nos referimos a la carne desde el punto de vista espiritual y moral, estamos hablando de esto. ¿Qué produce una mente carnal? Gálatas 5, desde su versículo 19 al 21, nos habla de todas las obras de la carne. Y aunque no vamos a leer el verso, usted lo puede buscar, pero hay enemistad, hay pleito, hay contienda. Es decir, todo lo que la carne hace va a producir eso. No hay manera de que pueda producir otra cosa. Usted hizo algo con una mente carnal, eso va a producir pleito, eso va a producir enemistad, eso va a producir celo, eso va a producir contienda, eso va a producir ira, va a producir todas esas cosas, porque eso es lo que produce la carne. También en Gálatas 6:8 nos dice la Biblia de una manera clara que todo lo que la carne produce, todo lo que la carne siembra, al final va a cegar corrupción. Y más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, de la mente, el estado de la mente corrompida.
pero la carne produce corrupción. Dicho en otra palabra, la carne produce putrefacción, produce descomposición desde el punto de vista moral y espiritual. Por eso vemos que el designio de una mente carnal, es decir, el propósito, la intención, el plan, el pensamiento, al final va a dar como resultado muerte. ¿Y a qué muerte nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una muerte espiritual. Nos estamos refiriendo a la enemistad contra Dios, que lo que va a producir en la persona es muerte. Estamos diciendo que la carne va a producir la no sujeción a la ley de Dios. Romanos 8:6 nos dice que cuando nos ocupamos en las cosas de la carne se va a producir muerte, pero que cuando nos ocupamos en las cosas del espíritu eso va a producir vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, lamentablemente, no pueden agradar a Dios. Vivir en la carne nunca va a agradar a Dios. Para nosotros poder dejar este estilo de vida de la mente carnal, vamos a necesitar entrar en otro estado de la mente que más adelante nosotros vamos a explicar, y es la mente espiritual. ¿Qué consejos finales podemos dar relacionado con este tema? Lo primero que te quiero decir es que la mente carnal viene siendo la base para muchos otros tipos de estados mentales. En el video anterior, ¿verdad? Hicimos mención de cada uno de estos estados mentales, pero podemos decir así de manera resumida que una mente carnal viene siendo la base y viene siendo la plataforma para otros estilos o estados mentales como son la mente corrompida, como son la mente entenebrecida, como son la mente cauterizada, la reprobada, la vana, la pasiva. Todos estos tipos de mente, para poder llegar a ellos, primeramente la persona partió de un estado mental carnal. Mientras que un estado de mente espiritual es necesario y requerido para todo cristiano, y este estado de mente va a dar como resultado una mente renovada y al final la mente que realmente Dios espera de nosotros, que es tener la mente de Cristo. Ahora te puedo dar el consejo final relacionado con este tema. ¿Cuál es mi consejo? Enfocarse y orar para que Dios nos ayude a enfocarnos más en las cosas del espíritu y no en las de la carne. Porque la manera como nosotros vamos a tener una mente carnal es ocupándonos en las cosas de la carne. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude a ocuparnos en la cosa del espíritu, vamos a hacer un cambio de mentalidad. Ese es mi consejo final. Esto no lo podemos lograr solo. Recordemos que la carne no puede agradar a Dios. Es decir, no hay nada que tú y yo podamos hacer que agrade a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que pedirle a Dios que trabaje en nosotros y que nos dé el estado de mentalidad correcto para nosotros poder agradar a Dios. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a reconocer que solo Dios lo puede hacer. Y vamos a darle a Dios, vamos a pedirle y a darle el permiso para que Él lo haga en nuestra vida. Vamos a anhelar que deseamos tener la mente correcta y vamos a pedirle a Dios que lo obre en nosotros, porque ese es el único camino para hacerlo. Si lo haces tú mismo, no lo vas a poder lograr. Tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero sí tienes que hacer algo. Pero la diferencia cuando tú haces ese algo es que no estás haciendo algo tratando tú de déjame hacer esto para que Dios lo coja obligado. No. Cuando lo único que tú vas a hacer que le va a agradar a Dios es cuando tú vas a hacer lo que es su voluntad, cuando tú vas a hacer lo que Él te manda hacer, cuando tú estás haciendo algo bajo su guianza y dirección, entonces ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque eso que tú estás haciendo es Dios que te lo pidió, es la voluntad de Dios y no es tu propia carne que lo está produciendo. Así que Dios te bendiga grandemente. En el próximo video, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la mente corrompida. Aunque todos estos estilos de mente tienen alguna cosa parecida, pero yo diría que cada estilo o cada estado de mente que vamos a hablar viene siendo como niveles. Todo comienza con una mente carnal, pero luego la persona puede entrar en otro tipo de mentalidad más profunda y más negativa o más positiva, dependiendo del estilo de mente que tenga. Así que yo espero que tú no te pierdas esta serie para que sea de bendición para tu vida, que lo compartas con aquellas personas que tú crees que también le puede servir.
Si no te has suscrito, yo te invito a suscribirte a mi canal para que te puedan llegar, bueno, tienes que activar también la campana para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga grandemente. De este lado, tu hermana Yuberkis Cordero, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde.